Buenas noches, mis hermanos, que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y sus familias. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Nos ponemos en la presencia del Señor y al mismo tiempo invocamos la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine en todo momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos. Espíritu Santo, Ilumínanos. Espíritu Santo. Ilumínanos, Señor. Mis hermanos, espero que tengan a la mano alguna libreta, hoja, pluma en que anotar, para que podamos anotar ese mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy, o también poder tomar nota de los textos bíblicos que vamos a llevar el día de hoy, para que lo podamos leer posteriormente de una manera más tranquila, pidiéndole al Señor que nos ayude a discernir cuál es ese mensaje, qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. El nombre, mis hermanos, del tema del día de hoy se llama Llenos del Espíritu Santo, sus frutos y carismas. Como podrán ver, este tema está formado por tres partes. La primera de ellas es llenos del Espíritu Santo, que nos va a permitir ver de qué manera nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo, sus frutos y sus carismas. ¿Cuáles son esos frutos y cuáles son esos carismas que nos provee el Espíritu Santo a través de su gracia, de la gracia de Dios? La idea, mis hermanos, es que cuando nosotros terminemos este tema, tengamos una idea más clara de lo que es el Espíritu Santo, de qué manera actúa el Espíritu Santo en nosotros, de qué manera el Espíritu va derramando su gracia sobre nosotros y nos va llenando de sus frutos y carismas. Vemos en la primera parte donde nos dice llenos del Espíritu Santo, y ahí estamos hablando precisamente, sí, del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? Pocas veces nosotros nos toca invocarlo, dialogar con Él en el momento de oración, estarle pidiendo al Espíritu Santo su luz, su dirección, su guía. Y el día de hoy precisamente es que nosotros tengamos una idea más clara de cómo podemos nosotros realizar esta invocación al Espíritu Santo, de qué manera nos podemos dirigir nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el Espíritu de Dios mismo. Es ese Espíritu que nos va guiando siempre por el buen camino, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. El Espíritu Santo es ese Espíritu de verdad, ese Espíritu que nos va llevando a hacer y a cumplir la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es ese Espíritu protector, ese Espíritu que nos protege de la tentación, que nos protege de caer en el pecado. El Espíritu Santo es ese Espíritu de luz, ese Espíritu que ilumina nuestras vidas, ese Espíritu que ilumina nuestro camino, ese caminar donde nosotros pretendemos seguir los pasos de nuestro Señor. El Espíritu Santo va actuando sobre nosotros y nos va dando esa luz para irnos guiando, para irnos orientando, precisamente para poder siempre tener ese encuentro con nuestro Señor. El Espíritu Santo, hermanos, es esa tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Ese gran misterio mediante el cual Dios ha querido manifestarnos su gran amor, su infinita misericordia a cada uno de nosotros. Ha querido manifestarse
como Padre, como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu. Tres personas divinas, un solo Dios. Y para esto, hermanos, si gustan tomar nota de este texto bíblico, el cual ahorita les voy a narrar lo que comenta, lo podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Lo repito de nuevo, Mateo 3, del 13 al 17, que nos habla precisamente del bautismo de Jesús, donde se hace presente y se nos manifiesta la Santísima Trinidad. Recordamos en este texto, y nos dice en la palabra de Dios, cuando Jesús viene de Galilea hacia el río Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba, se acerca Jesús a Juan y le pide que lo bautice. Y Juan le dice: Señor, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Mas sin embargo el Señor le dice a Juan que lo haga, que así tiene que suceder. Sí. Y después vemos cómo se manifiesta la Santísima Trinidad en ese momento. Cuando Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo, nos dice en la palabra de Dios que en ese momento se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y nos dice también que se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo pongo mis complacencias. Vemos cómo se hace presente la Santísima Trinidad en ese momento, donde escuchamos al Padre, vemos a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo, y donde desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que habita precisamente hoy con nosotros. Es el que está hoy entre nosotros. Y para esto también les voy a pedir que tomen nota de este siguiente texto bíblico, que lo podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Lo repito, Juan 16, 7. Donde el Señor, platicando con sus discípulos, les decía: les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí les enviaré al Espíritu Santo, que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Aquí los discípulos y los apóstoles como que no comprendían todavía lo que es el Espíritu Santo. Vemos cómo los apóstoles, el Señor se dirigía hacia ellos y les decía: sí, les conviene que yo me vaya, porque detrás de mí enviaré al Espíritu Santo. Aquí se cumple la promesa del Padre. La promesa del Padre que nos hace, donde dice: yo les enviaré la fuerza de lo alto. Yo les enviaré al Espíritu Santo, al Espíritu Consolador, al Paráclito. ¿Sí? Entonces vemos cómo el Señor en todo está. ¿Sí? Nunca ha querido dejarnos solos. Vemos cómo Dios se ha hecho presente como Padre en el Antiguo Testamento, ¿sí? A través de todos los profetas. Después la venida de nuestro Señor Jesucristo como Mesías, como Salvador, como Redentor de todo el mundo, como Cordero de Dios. Y vemos cómo, cumpliendo el Señor la promesa de la venida del Espíritu Santo, una vez que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, el Espíritu Santo se hace presente. ¿Sí? Y lo tenemos, hermanos, en el siguiente texto bíblico. Lo podemos encontrar en el libro de Hechos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 11. ¿Sí? Lo repito, Hechos 2, del 1 al 11, donde nos habla precisamente de esa promesa que Dios nos hizo, donde nos habla del Pentecostés. Recordamos que en esos tiempos que estaban reunidos todos en el salón y que se escucharon ráfagas de viento muy fuerte, se escuchó como un tronido,
Se abrieron las puertas, las ventanas y nos comentan que entraron como ráfagas de viento que parecían como lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos que estaban ahí reunidos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos y el Señor derramó su gracia sobre ellos y empezó a derramar precisamente esos frutos, esos carismas hacia cada uno de ellos. ¿Sí? Vemos cómo el Espíritu Santo cambió en ellos, les dio más fuerza, les dio seguridad, les dio palabra para poder hablar en el nombre del Señor. Todas esas enseñanzas que el Señor había dejado en cada uno de sus apóstoles, el Espíritu vino a darles vida, vino a ayudarlos a que puedan salir para continuar con esa tarea que nuestro Señor Jesucristo les había dado. Vemos, queridos hermanos, cómo el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos mueve, es el que nos dice por dónde tenemos nosotros que ir, por dónde tenemos que caminar, qué es lo que tenemos que hacer. Y para esto, hermanos, pues vemos cómo ellos en ese entonces quedaron llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde entramos a la primera parte que nos dice y nos habla, llenos del Espíritu Santo. Vemos cómo ellos, al estar ahí reunidos, sí, el Espíritu se posó sobre ellos y quedaron llenos, totalmente llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber, mis hermanos, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿De qué manera nos podemos dar cuenta que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿O cómo podemos hacer nosotros para poder estar llenos del Espíritu Santo? Todos recordamos que cuando nosotros fuimos bautizados, ahí recibimos por primera vez el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Cuando nosotros somos bautizados, en ese momento dejamos de ser criaturas y nos convertimos hijos de Dios. Pasamos a formar parte de la gran familia de Dios. Y vemos cómo al momento de ser bautizados el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y en ese momento también nosotros quedamos llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros debemos en ese caminar de nuestra vida, en ese peregrinar de nuestra vida, hermanos, debemos ir viendo de qué manera nosotros podemos precisamente estar alimentando ese Espíritu Santo para que siempre permanezca con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podemos darnos cuenta cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo? O cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. En aquel entonces, cuando ellos salieron del salón y habían recibido la gracia de Dios, habían recibido el Espíritu Santo, decían los que estaban ahí que los veían como borrachos, ¿sí? Como si estuvieran borrachos, pero realmente ellos quedaron totalmente llenos de la gracia de Dios. Tanto así que ellos salieron y empezaron a hablar en otras lenguas. El Señor derramó sus dones, derramó sus frutos, derramó sus carismas sobre ellos, ¿sí? Y se les notaba en su cara, ¿sí? Entonces, de la misma manera, así nosotros, ¿cómo podemos distinguir cuando alguien está lleno del Espíritu Santo? O cuando nosotros pudiéramos quedar llenos del Espíritu Santo. Pues una de las formas puede ser por la forma de hablar de la persona, por la forma de dirigirse a los demás hermanos, a las demás personas, ¿sí? Por las obras y las acciones diarias podemos darnos cuenta que esa persona está llena del Espíritu Santo. Por su testimonio de vida, por ese ejemplo que da, ¿sí?, a los demás hermanos. Por la forma también, hermanos, si es alguien que está sirviendo en la iglesia, alguien que está sirviendo a las cosas de Dios, por la forma en la que sirve a Dios, podemos darnos cuenta que esa persona está llena del Espíritu Santo. Y de la misma manera nosotros podemos darnos cuenta también cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver esos frutos, nos van a ayudar
a darnos cuenta, y esos dones, carismas, a darnos cuenta si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si la gracia de Dios está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entramos, hermanos, una vez que hemos visto de qué manera podemos darnos cuenta cuando alguien está en la gracia de Dios, cuando alguien tiene al Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a ver ahora la segunda parte que nos habla precisamente de los frutos. ¿Sí? Esos frutos que el Espíritu Santo derrama en nuestras vidas, derrama en nosotros y en nuestros corazones. ¿Sí? Y precisamente, hermanos, vamos a ver, ¿sí? Dice, es cuando Dios, como sembrador, hermanos, deposita en nosotros, en nuestro corazón, la buena semilla. Recordamos todos el pasaje del sembrador, ¿sí? De cómo el sembrador sale a hacer su trabajo, ¿sí? A depositar esa semilla en los surcos, ¿sí? Y una vez que termina, va a su casa. Pero también tenemos que tener cuidado, hermanos, porque puede haber el sembrador que siembra la mala semilla, la semilla de la cizaña. Y también ahorita vamos a ver precisamente, ¿sí?, la contraparte, los frutos, y qué es lo que nos saca precisamente de poder utilizar esos frutos, reconocerlos, ¿sí?, y sobre todo compartirlos con nuestros hermanos. Entonces vemos ese ejemplo tan sencillo de cómo Dios, a través de su Espíritu, nos provee y deposita en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, la buena semilla, ¿sí? Y entonces el Señor espera de nosotros que esa semilla pueda dar fruto en nuestras vidas, que esa semilla pueda crecer y dar ese fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero esto no termina ahí, mis hermanos, porque el Señor espera que esos frutos nosotros los pongamos al servicio de los demás, que nosotros esos frutos los pongamos para el bien de los demás, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, vamos a pasar, mis hermanos, precisamente a cuáles son esos frutos, ¿sí?, que el Señor espera en nosotros, esos frutos que deposita el Señor a través de su Espíritu en nosotros, ¿sí? Estos frutos los podemos encontrar, mis hermanos, en el siguiente texto bíblico, para que tomen nota de ellos, ¿sí? Lo podemos encontrar en el libro de Gálatas, capítulo número 5, versículos del 22 al 23. Lo repito, Gálatas 5, 22, 23, donde nos menciona precisamente estos frutos, los frutos del Espíritu Santo, los frutos que Dios nos provee. Y estos son los siguientes. El primero de ellos, mis hermanos, el fruto del amor. Los voy a ir mencionando, ¿sí? Y no me puedo detener en cada uno de ellos porque esto se puede hacer un poquito más extenso. Los voy a mencionar y solamente nos vamos a basar en algunos de ellos. El primero es el amor. El segundo, la alegría. El tercero, la paz. La paciencia. La generosidad. La comprensión a los demás, la fidelidad, la bondad, la humildad y el dominio propio. Mis hermanos, vamos de estos frutos, vamos a tomar dos de ellos. Si nosotros, hermanos, tenemos el don del amor y el don de la humildad, podemos aprovechar todos los demás dones.
podemos cultivar los demás dones, que los demás dones se conviertan en ese fruto que podamos nosotros compartir con nuestros hermanos. El don del amor, ahí está fundado, está basado todo lo demás, ¿sí? Que es como nuestro Señor Jesucristo nos predicaba siempre, el amor. Siempre nos hablaba del amor. Y si se fijan en la Biblia, en la palabra de Dios, el amor es la palabra que más se utiliza. El amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo, nos daba ese ejemplo de cómo tenemos que amarnos los unos a los otros. Cuando les dice a sus apóstoles, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Si nosotros, hermanos, cultivamos ese don tan maravilloso que el Señor nos da, esa semilla que el Señor deposita en nuestro corazón del amor, que nosotros podamos que ese fruto, que esto crezca en nuestro corazón, en nuestra vida, y que pueda dar ese fruto del amor para nosotros poderlo compartir con los demás. Que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con amor, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo, ¿sí? Que Él nos enseñó precisamente a amar. Ese amor tan grande que nos tuvo nuestro Señor Jesucristo, ese amor tan grande que le tenía al Padre, ¿sí? Ese amor tan grande que le tenía a nuestra Madre María, y ese amor tan grande que le tenía siempre al más necesitado. Y ahí es donde nosotros tomamos ese ejemplo, mis hermanos. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo nuestro Señor Jesucristo amaba al más humilde, amaba al más necesitado, al enfermo, al pecador, al que necesitaba del amor, de la misericordia, del perdón de nuestro Señor. Así el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que manifestemos ese gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, y ese fruto que deposita en nosotros, que nosotros también lo manifestemos a los demás, a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra comunidad. El Señor nos invita a que precisamente estos frutos los pongamos a disposición de los demás, que no nos quedemos solamente con ellos. Hay que pedirle, hermanos, al Señor que nos ayude a discernir, que nos ayude a entender cuáles son, ¿sí?, esos frutos que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Pedirle que nos enseñe a utilizarlos. Recordemos, hermanos, que estos dones, que estos frutos, el Señor deposita en nosotros, son precisamente para eso, para compartirlos, que no nos quedemos solamente con ellos. ¿Sí? Otro don, otro fruto, hermanos, que el Señor deposita en nosotros es el fruto de la humildad. Una palabra formada por 8 letras, tan sencilla, pero qué difícil, hermanos, llevarla a cabo en nuestras vidas. La humildad. Y ese ejemplo también tan hermoso y maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos dio, de vivir así, de esa manera. La humildad era algo que el Señor todos los días nos enseñaba de qué manera poder nosotros desarrollar la humildad, servir con humildad, hacer las cosas con humildad y con sencillez, siendo nuestro Señor Jesucristo quien era, como lo comentábamos cuando fue bautizado, ¿sí?, cómo el Señor con esa humildad se dejó bautizar por Juan. ¿Sí? Recordamos también cómo el Señor formaba parte de todos los necesitados, se involucraba y estaba con ellos, con esa humildad. El Señor no fue a buscar palacios, no fue a buscar a los reyes de aquellos tiempos, sino el Señor fue precisamente por el necesitado, con esa humildad y con ese amor que el Señor nos enseñó a servir a los demás,
a poner en disposición todo. El Señor vino a dar todo por el necesitado. Sí. Recordamos cuando el Señor Jesucristo lavó sus pies a sus apóstoles, en ese gran signo de humildad y de sencillez. Sí, lavó los pies a sus discípulos. En ese momento los discípulos no entendían qué iba a hacer nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y empezó a lavarle los pies. Y el Señor no vio si el pie tenía callos, si el pie tenía grietas, ¿sí? El Señor lavó y el Señor besó los pies de cada uno de sus apóstoles con ese amor y con esa sencillez. Y les dijo: siendo yo quien soy, he hecho esto con ustedes, hagan ustedes también lo mismo con los demás. ¿Sí? Refiriéndose precisamente a eso, a servir a los demás con amor, con humildad. Y eso solo lo podemos conseguir estando llenos de la gracia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Es como podemos nosotros conseguir esto: servir a los demás con amor, con humildad, con sencillez. ¿Sí? Podemos con amor y con humildad desarrollar todos los demás frutos para ponerlos a disposición de nuestros hermanos. Mis hermanos, hemos visto ahora lo que son los frutos, pero también vemos qué es lo que se contrapone a esto. Vemos que el enemigo también hace su trabajo y nos pone la tentación y quiere hacernos caer. Quiere que esa semilla que el Señor depositó en nuestros corazones no haya caído en tierra fértil, sino que haya caído en un terreno pedregoso, en un terreno árido, donde no pueda crecer, donde no pueda dar fruto. Entonces es ese sembrador que siembra también la cizaña, que pone el obstáculo para que nosotros no podamos dar ese fruto que el Señor quiere, que nosotros no podamos compartir los frutos que Dios nos da con nuestros hermanos. Sí, el enemigo también hace su trabajo y también nos pone la contraparte. Sí, todas esas cosas que van a evitar que nosotros podamos dar ese fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Les voy a mencionar algunas de esa cizaña, esa semilla de cizaña que también puede caer en nuestro corazón si nosotros le damos permiso, si nosotros dejamos que esa semilla caiga en nuestro corazón. Sí. Vamos a leerlos para que ustedes los puedan escuchar también. Esa semilla de la cizaña puede entrar en forma de fornicación, en forma de impureza, en forma de libertinaje, de idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, ira, rencilla, rencor, la división. Hermanos, recordemos que estamos en un grupo, hermanos, y el triunfo o esa semilla que el enemigo siembra en nosotros precisamente es generar división. Y también formamos parte de una familia y el enemigo también ahí deposita esa semilla para que estemos divididos. Ese es el triunfo del enemigo. El sectarismo, sí. Las envidias, que es otra parte, otra semilla que siempre nos pega cuando estamos en un grupo, cualquier grupo pastoral o en este grupo en el que estamos ahorita en MCM o en nuestra misma familia. El enemigo se encarga de depositar esa semilla de cizaña que es la envidia. ¿Sí? El querer ser más que el otro, el no dejar que el otro vaya creciendo. ¿Sí? El querer desear lo que tiene el otro.
es esa envidia, es esa semilla de la envidia, la embriaguez y las orgías. Todo esto es lo que se contrapone a los frutos que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ¿de qué manera podemos nosotros combatir contra estas semillas de cizaña? La única manera en la que nosotros podemos combatir contra esta semilla de cizaña es estando llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. ¿Y de qué manera podemos nosotros lograr estar llenos del Espíritu Santo? Puede ser a través de la oración, tener ese contacto, ese diálogo con Dios, ¿sí? Todos los días estar teniendo ese diálogo con Dios. Otro es la palabra de Dios, estarnos alimentando constantemente de la palabra de Dios, alimentando nuestro corazón con la palabra de Dios. Otro y algo bien importante, hermanos, ahorita por la situación que estamos pasando, ¿sí?, no hemos podido acercarnos al sacramento de la Eucaristía. Pero eso es algo, hermanos, que alimenta de manera impresionante nuestro corazón. ¿Sí? Es ese abono que nosotros vamos depositando en nuestro corazón para que esa semilla vaya creciendo, para que esa semilla pueda dar ese fruto. Alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que podemos hacer. Y de esa manera podemos nosotros estar siempre en gracia de Dios. ¿Sí? Y es cuando más actúa el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Es cuando nosotros más le permitimos al Espíritu Santo que pueda actuar en nuestras vidas, que pueda actuar en nuestros corazones. De esa manera es como nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿De qué más? ¿De qué otra forma podemos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos? Pues es precisamente a través de compartir esos dones, esos frutos que el Señor deposita en cada uno de nosotros, poniéndolos al servicio de los demás, sirviendo con amor, con humildad a todos los demás. De esa manera nosotros podemos estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, para poder combatir contra esta cizaña. No permitir que esa cizaña crezca, ¿sí?, porque si esa cizaña crece en nuestras vidas y en nuestro corazón, no va a dejar que esa semilla que el Señor depositó en nuestros corazones crezca, florezca y dé fruto. Vemos la tercera parte, hermanos, del nombre del tema. Ahorita ya vimos lo que es estar llenos del Espíritu Santo, lo que es los frutos del Espíritu Santo, y ahora vamos a entrar a la última parte, que es los carismas. ¿Qué es un carisma, hermanos? Lo comentó el Papa en una publicación que hizo. ¿Qué es un carisma? Nos decía el Papa que es algo más que un talento, que una cualidad personal, ¿sí? Es una gracia de Dios. Es un Dios que Dios nos da por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y no nos lo da porque alguien sea mejor que los demás, sino nos lo da para que lo pongamos precisamente al servicio de los demás. Dios no tiene preferencias de decir a Él sí le doy dones y frutos, a Él no. Dios nos lo da a todos, pero tenemos que estar precisamente en esa gracia, para que esa gracia nos pueda dar ese discernimiento y ese entendimiento para poder conocer estos frutos y poderlos emplear al servicio de los demás. Estos dones y carismas, ¿sí?, Dios nos los da de manera gratuita, hermanos. ¿Sí? Dios nos los da de manera gratuita. Y espera que nosotros también, ¿sí?, los demos gratuitamente, sin esperar nada a cambio.
a los demás, que también los ofrezcamos y los demos gratuitamente a los demás. Podemos hacernos esta pregunta, mis hermanos: ¿cuál es ese don o carisma que el Señor me ha dado? Es bueno preguntarle al Señor en un momento de oración: Señor, ilumíname, revélame, ayúdame a discernir o entender cuál es ese don que tú has depositado en mi corazón. ¿Cuál es ese don que tú quieres que desarrolle? Ese don que pueda dar esos frutos para ponerlo a disposición de los demás. Señor, ayúdame a entender, a discernir, a conocer. Ayúdame a saber cuál es el don que has depositado en mí, para que al mismo tiempo pueda yo ponerlo al servicio de los demás con amor y humildad. Con amor y humildad, poder servir a los demás con esos dones que el Señor nos ha dado. Recordemos, hermanos, que esos dones, aunque es de manera gratuita, no los veamos como una propiedad, como es algo que es mío y que es para mí, para mi bien, para mi beneficencia. No, esos dones son para ponerlos al servicio de los demás. ¿Sí? No son solamente para mí. Recordemos, hermanos, que nosotros somos administradores. ¿Sí? Somos administradores. El Señor nos pone como administradores de esos dones y después nos va a preguntar y nos va a pedir cuentas de esos dones. Y que no seamos, ¿sí?, como aquel servidor, ¿sí? Recordemos ese pasaje donde el Señor da los talentos, ¿sí?, a sus administradores, ¿sí? A uno le da 5, a otro le da 3 y a uno le da 1, ¿sí? Al que le da 5, cuando regresa el Señor y le pide cuánto, dice: Señor, yo te regreso 10. ¿Sí? Le diste 5, pero te regreso 10. Siervo bueno, ¿sí? Al que le dio 3 y si los puse a trabajar, Señor, y me diste 3 y aquí están 6, te doy 6. Siervo bueno. Y al que le dio 1 que tuvo miedo y lo escondió debajo de la tierra, le dijo: Señor, pues yo lo cuidé muy bien, ¿sí? Y aquí está el don que me diste. Pero ¿qué caso tiene que lo haya cuidado bien, ¿verdad?, si no lo puso a trabajar? Y en este caso el Señor así nos pide a nosotros, que esos frutos, que esos carismas, esos dones que el Señor nos da, los pongamos a servir, los pongamos a trabajar. Y cuando el Señor nos pregunte sobre los dones que el Señor nos da, poderle decir: Señor, yo serví con amor, yo serví con humildad, Señor, ¿sí? Yo fui bondadoso, Señor, yo tuve dominio de mí mismo. Poderle decir al Señor que utilizamos esos frutos y esos dones al servicio de los demás, ¿sí? Entonces, mis hermanos, pues todo esto lo podemos lograr precisamente con la gracia y con el Espíritu de Dios. Mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a entender cuál es ese don que nosotros tenemos en nuestro corazón, cuál es ese don que el Señor ha depositado. El don de entendimiento, el don de discernimiento, el don de piedad, ¿sí? ¿Cuál es ese don que el Señor ha depositado en nosotros para poder desarrollarlo y ponerlo en práctica, ponerlo al servicio de los demás? ¿Sí? Y como les decía, mis hermanos, que nosotros podamos darle una buena cuenta al Señor de ese don que el Señor ha depositado en nosotros. Que estos dones, hermanos, que el Señor deposita en nosotros, los podamos o que sean utilizados para seguir creciendo en armonía, en la fe y en el amor, como un solo cuerpo, ¿sí?
el cuerpo de Cristo Jesús. Que todo esto lo utilicemos para seguir construyendo, para seguir edificando la iglesia de Dios. Que estos dones y estos frutos los podamos utilizar. Que estos dones y carismas, como lo son la sabiduría, el entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza, temor de Dios, podamos utilizarlos para rendirle honor y gloria a nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor los bendiga hoy y siempre. Amén.